Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos del honor de entrevistar por cuarta vez aquí en nuestro canal a Guillermo Nicieza Forcelledo, quien es un autor español que complementa la investigación y divulgación de la historia naval con su formación en medicina y cirugía y la oposición a la escala de oficiales médicos del Cuerpo Militar de Sanidad. Su campo de estudio se centra en las armadas imperiales de los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo a partir de la creación de la Real Armada. Es autor del libro Leones del Mar y su última obra, que tiene por nombre Anclas y Bayonetas, la infantería de Marina Española en el siglo XVIII. Y el día de hoy estaremos hablando de la Real Armada de Barlovento, que ésta se encargó de limpiar de enemigos las costas caribeñas y garantizar la seguridad de la flota de Indias. Sus puertos de apostadero durante la temporada de huracanes fueron Puerto Cabello y La Guaira, gracias sobre todo a su seguridad meteorológica. Así que sin más, bienvenido una vez más a tu casa, Guillermo, a Venezuela Provincial. Gracias, muchísimas gracias por supuesto por la invitación y encantado de estar una vez más con vosotros y con nuestros queridos amigos de Venezuela. Así que nada, es un tema además muy interesante y que también habla sobre Venezuela, curiosamente. Así es, Guillermo. Pero bueno, antes de meternos en materia con la Real Armada de Barlovento, habría que hablar primero de la flota de Indias, ¿no? Que es Ujú, la causante de que se creara esta armada y es que la flota de Indias que se creó en 1564 para proteger el tráfico ujú, marítimo de ataques de potencias enemigas a la monarquía hispánica. A partir de 1569, pues se divide en dos flotas, que es la flota de la Nueva España y la flota de tierra firme, que ponía ujú, rumbo esta última a Cartagena, dejando la travesía a algunos mercantes que se dirigían a Margarita, La Guaira, a Maracaibo, a Riohacha, a Cartagena de Indias y ujú. Portobelo, donde se unía a la flota del Pacífico provenientes del Perú. Háblanos un poco, ¿no? De la flota de Indias y todo lo que representa. Bueno, al final, la flota de Indias o la carrera de Indias, ¿no? Que también se puede llamar, es un sistema, digámoslo así, de transporte naval español, eminentemente español, que esto al final se dio cuenta Felipe II, ya se habían dado cuenta realmente, ¿no? Los españoles en la época de Carlos V y demás, pero claro, la realidad es que en tiempos de Felipe II, lo que es la exploración, ¿no? de toda América, incluso también del Pacífico, ¿no? La exploración de las Filipinas y toda esta zona y demás, pues al final lo que ocurre es que claro, hay tanto territorio que cubrir que no es posible enviar los barcos, que cada barco salga de su puerto, ¿no? Barcos mercantes que salgan de su puerto particular, atraviesen todo el Atlántico y lleguen a España, ¿no? A la España peninsular me refiero, porque al final España, entre comillas, era todo. Entonces, ahí está donde realmente es en época de Felipe II y se dan cuenta que lo mejor, no solo para la protección, que muchas veces se dice que es para la protección fundamentalmente de ataques de piratas y corsarios franceses, ingleses, holandeses, ¿no? Los tradicionales enemigos de la España del siglo XVI y siglo XVII. También se hace por una cuestión puramente marítima, y es que es mucho más fácil que naveguen los barcos cuando van varios juntos, ¿no? Que cuando va uno solo. ¿Por qué? Porque la navegación se hace mucho más sencilla, de forma que cuando hay un piloto, ¿no? Un piloto mayor o el piloto digámoslo así, de la flota, un piloto de flota, pues lo que ocurre es que la navegación es más sencilla para el resto de buques, ya que, entre comillas, unos se van guiando a otros y es mucho más difícil perderse. Y esto especialmente en épocas de tormentas, pues hombre, siempre es mucho mejor y mucho más fácil pues seguir la estela de una flota, ¿no? Aunque un barco vaya ligeramente retrasado, que tener que ir cada uno por su cuenta, ¿no? Entonces, por eso se decidió fundamentalmente en época, como digo, de Felipe II, de 1564, pues realizar un envío que técnicamente iba a ser un envío anual que acabó siendo dos envíos al año, ¿no? Uno más o menos a inicios de verano y otro aproximadamente al inicios de otoño, ¿no? Pueden ir variando las fechas, pero bueno, generalmente estas fechas son así. ¿Por qué son así? Porque fundamentalmente son las fechas donde la navegación es más sencilla en el Atlántico, ¿no? De hecho, esto los romanos, que navegaban fundamentalmente en el Mediterráneo, ¿no? Que llamaban Mare Nostrum, pues habían descubierto que había dos épocas del año que se podía navegar. Una es el mare apertum, ¿no? El mar abierto, que es prácticamente desde primavera hasta otoño, ¿no? Y luego el mare clausum, el mar cerrado, que es donde habitualmente no se podía navegar, evidentemente, por temas de tormentas. Y eso que el Mediterráneo no es característico de tormentas, el Atlántico sí. Entonces, esta era también otra de las razones por las cuales se decidió hacer la flota del tesoro, la flota de Indias o la carrera de Indias, que en definitiva es lo mismo. La carrera de Indias es un concepto, una definición que también abarca, en muchos casos, ¿no? Cuando Urdaneta, en fin, descubre el tornavieje,
la parte de la nao de China, ¿no? O la parte Ujú. de Filipinas, ¿no? Del galeón de Manila. De forma que al final el mundo o los territorios españoles del mundo, ¿no? Prácticamente en 4 de los 5 continentes, resulta que están interconectados, ¿no? A través de estas rutas marítimas. Esto en definitiva es la carrera de Indias. Sí, la primera globalización, ¿no? Ujú, Y hay algo muy importante, Guillermo, que hubo un experimento antes de la creación de la Real Armada de Barlovento, que es cuando Felipe III, ante la amenaza que supone los piratas ujú, a a la hegemonía española en América, proyecta la Armada de Barlovento teniendo como experimento limpiar las salinas de Araya en ujú, Venezuela de holandeses, ¿no? ujú, Y en ujú, 1605 zarpó una flota desde Lisboa comandada por Luis de Fajardo y su misión es un éxito. Apresaron a varios barcos holandeses y destruyeron sus instalaciones en Araya, dando comienzo a otras misiones hasta que en 1635 se crea finalmente la Armada de Barlovento. Háblanos un poco de estas misiones que sirvieron como ujú, experimento para la creación de la Real ujú. Armada de Barlovento. Sí, bueno, realmente cuando se crea la Armada de Barlovento hay gente que dice que es en 1560 o 64. Bueno, esto realmente es cuando se proyecta la idea, pero la idea no de la Armada de Barlovento, sino la idea de dotar a la flota del Tesoro, ¿no? La flota de Indias, de una escuadra, lo que se llamó la flota o la Armada de la Guarda o de la Guardia, que es ese conjunto de naves de guerra que van a acompañar en su travesía, como decíamos antes, a la flota de Indias, ¿no? A la flota de la carrera de Indias en aquel momento cuando se creó, aproximadamente también en la época de 1560 y tantos, pues eran galeones de guerra, ¿no? Lo que generalmente acompañaban a la flota. Luego, posteriormente, sí que se decidió, o al menos se proyectó, hubo una serie de informes, ¿no? Bueno, intercambiaron entre los almirantes españoles y Felipe II sobre la posibilidad de crear, fundamentalmente también esto a causa de los ataques de Drake y otros piratas, ¿no? Y corsarios sobre las costas y sobre los intentos, fundamentalmente, que hay que recordar que la Armada, en fin, la flota del Tesoro se atacó muy pocas veces, y las veces que se atacó prácticamente no se consiguió nada, precisamente por esta flota de la Guardia, pero sí que se consideró que no era solo necesaria proteger la flota, sino proteger los propios puertos. Porque claro, al final, ciertamente, cada barco salía de su puerto, se unía, digámoslo así, a una pequeña ruta, esa ruta cada vez iban uniéndose más barcos hasta el punto de llegar, pues como decíamos antes, a los puertos más importantes, que eran fundamentalmente Portobelo y Cartagena de Indias, por un lado, y por otro lado, la zona de Veracruz, en fin, la Habana y demás. Y entonces, de ahí ya partía la flota directamente hacia España. Claro, no era solo cuestión de proteger los buques como tal, sino proteger también la propia ruta, es decir, proteger la propia costa. Y ahí es cuando algunos de los ministros y secretarios de Felipe II sí que dicen que podría ser muy interesante proteger estas costas, ¿no? Ya que en aquel momento no se protegían, no había dotaciones españolas protegiéndolas, había mercantes armados, muchas veces por los propios comerciantes y demás, y en algún caso había flotas que procedían de España que iban, ¿no? Como había pasado prácticamente durante todo el siglo XVI, que iban, generalmente la flota era la armada del mar océano, ¿no? La armada del Atlántico, se podría llamar en términos actuales, que era la que iba a América a proteger, ¿no? Y hacer este tipo en fin, de labores. Esta estaba anclada fundamentalmente en Lisboa, aunque también tenía, pues digámoslo así, había otras escuadras que eran un poco menores, ¿no? Que, por ejemplo, la flota de Vizcaya, la portuguesa y, bueno, en fin, también la parte de Andalucía y demás, ¿no? Estas al final iban mandando buques unas a otras, ¿no? Porque hay que entender que eran flotas que operaban de forma prácticamente independiente, por eso se llamaban armadas, las armadas imperiales, como varias, y entonces esta era la forma de operar. Claro, pero estas llegaban como mucho, habitualmente, a recoger la flota del Tesoro, pues aproximadamente a la zona de las Azores, en fin, no se alejaban demasiado de la costa, salvo alguna expedición puntual, ¿no? Que sí que podía ir a América a hacer esta protección. Entonces, realmente, como digo, lo que sí que se decidió, que fue realmente con Felipe III, ¿no? El hijo de Felipe II, el que decidió en 1605, supuestamente es el año en el cual se decide institucionalizar, digámoslo así, una flota propia para lo que es América, ¿no? Para proteger las costas americanas. Basada en una zona de patrulla, una zona, en fin, de influencia militar, fundamentalmente la zona de las Antillas, ¿no? La zona más importante porque es donde se reunían realmente entre, pues eso, entre el Golfo de México, la zona de La Habana, en fin, Venezuela, toda esa zona, ¿no? Esa parte tan importante, la zona de las Antillas, fundamentalmente, era la parte más importante porque es donde había mayor, sí, donde se unía la mayor parte de los buques de las flotas de Indias para, como decía antes, ir dirección a España. Lo que se hizo fue organizar una pequeña flotilla en un primer momento y no fue hasta 1635, como comentabas tú muy bien antes, cuando realmente se decide dotar de una flota de un tamaño considerable. Hablamos de entre 6 y 8 galeones.
lo cual ya es una escuadra, pues bueno, relativamente grande. No solo relativamente grande, según la doctrina o la concepción europea, sino grande fundamentalmente para lo que podía haber América. En América, quiero decir, no había ningún tipo de flota de tamaño semejante. De hecho, esto curiosamente siguió pasando, ¿no? A lo largo del siglo XVII y del XVIII. De hecho, la flota más importante que había en América en todo el siglo XVIII estaba en La Habana, era la escuadra española de La Habana. Y estaba muy lejos de lo que podía haber en Jamaica, tener los británicos en Jamaica, o tener, en fin, los franceses en la zona de las Antillas francesas y demás, ¿no? Importancia de la creación de esta flota. Bueno, fundamentalmente se dotó a muchísimos de estos puertos, ¿no? Desde Venezuela, como digo, hasta México, en fin, la zona insular también, ¿no? La parte de Cuba, sí, Puerto Rico y demás. Y bueno, y realmente es donde realmente se institucionaliza, digámoslo así, la flota española o la armada española en la zona precisamente de América, de las Antillas. Como citamos en la introducción, Guillermo, la Real Armada de Barlovento tuvo sus puertos de apostadero durante la temporada de huracanes en Puerto Cabello y La Guaira, gracias sobre Ujú, todo a su seguridad meteorológica, ¿no? Pero ¿no ujú. crees que también hubo otras razones para escogerlas como puerto de apostadero? Sí, bueno, una de las razones, aunque eso ya sería realmente en fin, la Armada de Barlovento. Por cierto, el nombre de Barlovento viene, que es de donde viene el viento, Barlovento es de donde viene el viento, y en ese sentido, por las corrientes que descubrió Colón, pues realmente el viento venía de América, hacia la zona de Europa, y es lo que permitía volver de una forma tan sencilla, ¿no? Esto fue uno de los últimos viajes de Colón que descubrió la vuelta. La vuelta me refiero a estas corrientes, ¿no? Aunque luego posteriormente también hubo otros, como por ejemplo, lo diré, de León, ¿no? Ponce de León, que también en Sí, una la de sus Florida. expediciones descubre, la Florida, exacto, es Ujú. esa corriente, ¿no? Que lleva prácticamente de la zona de la Florida Antillas y va directamente prácticamente hasta Canarias y de ahí se sube muy fácilmente hacia la península ibérica, ¿no? Hacia España. Eh, una de las razones fundamentales, como comentabas, de hacerla en la zona de Venezuela, la Guaira de Puerto Cabello, es una zona en fin, de facilidad hidrográfica, es decir, es una costa muy buena donde puedes tener puertos de un tamaño razonablemente grande y llevar buques de gran calado, ¿no? Esto, por ejemplo, pasaba también con La Habana, pero curiosamente muchos de los puertos de América, ¿no? Que tienen fundamentalmente estas famosas playas, ¿no? Pasa mucho en México, estas famosas playas de arenales larguísimos. Claro, el problema es que los barcos grandes de gran calado, los galeones, no pueden acercarse a la costa porque encallarían. Y sin embargo, en Venezuela sí que es cierto que por su propia geografía permite y facilita este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por las cuales se eligió Puerto Cabello y La Guaira. Dos puertos que siguieron siendo muy importantes, no solo en el 17, sino fundamentalmente en el 18. De hecho, hubo grandísimas defensas durante la guerra eh, la guerra de la oreja de Jenkins, ¿no? Ujú. Realmente, literalmente, en el mismo contexto de la defensa de Cartagena de Indias, pues hubo varias batallas precisamente en La Guaira y en Puerto Cabello, que de hecho ya hablamos en alguno de estos programas de ellas, y también son muy interesantes. Como digo, realmente la Armada de Barlovento deja de existir técnicamente a principios del siglo XVIII, ¿no? Con el cambio de dinastía prácticamente se suprime, pero luego realmente sí que funcionaba de otra forma distinta, aunque no tenía ese nombre, ¿no? Porque sí que había dotaciones españolas, aunque más bien fragatas, bergantines, cuestiones más pequeñas ancladas en este tipo de puertos. De hecho, importantes eran precisamente en La Guaira, Puerto Cabello, pero también otros como por ejemplo Portobelo, ¿no? Además de Cartagena de Indias, que solía haber como capital precisamente de virreinato, pues una flota razonablemente grande, ¿no? Aunque la más grande, insisto, estaba en La Habana, habitualmente. El resto de la costa generalmente se defendía con una doctrina pues muy española del siglo XVII, que fue la misma doctrina, curiosamente, que se aplicó en la zona de los Países Bajos españoles, ¿no? Las Provincias Unidas Españolas. Se decidió aprovechar a los corsarios de esa zona para, curiosamente, evolucionar. De ahí surgió la fragata española, ¿no? La fragata es un buque español Ujú. del siglo XVI, prácticamente XVII, y esas mismas fragatas se llevaron a América y fueron las que se construyeron muchísimas en América, por cierto, en el siglo XVII, y es las que patrullaban las costas, ¿no? Y hacían labores de guardacosta, acciones muchas veces también corsarias, ¿no? Por el hecho de que no tenían, digámoslo así, una propia adscripción militar propiamente dicha. Y bueno, hay que, por supuesto, decir que la mayor parte de estas operaciones funcionaban muy bien, ya que eran buques muy rápidos, ¿no? Muy maniobreros y además funcionaban muy bien, especialmente contra los piratas y corsarios, que utilizaban buques prácticamente iguales, ¿no? Entonces, esto, en fin, era muy beneficioso. Y además, los españoles en este sentido tenían una grandísima ventaja,
y es que la mayor parte de los marineros y de los capitanes eran nacidos en América, eran novohispanos, eran españoles, pero nacidos en América, con lo cual conocían muy bien los puertos, conocían muy bien las costas, y esa ventaja evidentemente la llevaban sobre los piratas que no conocían esa zona. Y aparte que la cartografía española, pues prácticamente desde el siglo XVI, era la mejor del mundo y desde luego era la más completa. Por eso muchas veces, ¿no? Cuando había ataques de este tipo de cuestiones, ¿no? De Drake o de este tipo de piratas corsarios y demás, tenían muchísimos problemas a la hora de intentar entrar en los puertos porque no conocían cómo funcionaban los puertos. Es decir, no Ujú. sabían cuándo era la bajamar, cuándo era la pleamar, ese tipo de cuestiones técnicas, ¿no? De navegación, y las defensas generalmente, pues bueno, como dije yo alguna vez, la mayor parte, el 80 y tantos, un 90% de las defensas costeras españolas funcionaban y eran exitosas respecto a ataques enemigos, ¿no? La Armada de Barlovento, como digo, aunque estábamos hablando ahora un poco del siglo XVIII, funcionaba con esta mentalidad, ¿no? Esta mentalidad de tengo una gran armada en esta zona para hacer labores, pero a su vez también delego cuestiones más pequeñas de navegación en fragatas, en pinazas, ¿no? También buques más pequeños, que además esos buques no hace falta construirlos en España, que es donde se construían prácticamente en la época imperial, sino que se pueden construir en esos puertos. Esa construcción, además, pues desde el siglo XVII en adelante siguió existiendo prácticamente, bueno, hasta conseguirse las independencias americanas de España, siguieron construyendo este tipo de buques, ¿no? El puerto del Callao también famoso, ¿no? En la parte ya pacífica, en fin, este tipo de cuestiones. Aunque también, como decía antes, sí que había, para dar apoyo, digámoslo así, de fuerza, ¿no? De sacar músculo, sí que había una escuadra más grande que era precisamente la armada como tal, ¿no? Que era realmente formada por galeones. En el 18, como digo, se suprime, pero realmente en 1735 lo que se hace es dotar de infantería de marina ya soldados uniformados y bien formados que se destinan a América también para llevar la parte más puramente militar naval, ¿no? Es una cosa también curiosa y de hecho luego, bueno, luego realmente volvieron a España, en fin, se fusionaron con otro cuerpo propiamente peninsular y demás, pero bueno, curiosamente una de la patrona que tenían era la Virgen de Guadalupe, que es muy americana, desde luego. Sí, interesante esto que dices, porque también en el siglo XVIII es importante las patentes de corsos que se le dieron, por ejemplo, a la Compañía Guipuzcoana de Caracas, ¿no? Que ayuda sobre todo a la defensa marítima de la provincia. Pero volviendo a la Real Armada de Barlovento, me gustaría hablar un poco de las acciones bélicas que llevaron a cabo en el sur del Caribe. Y es que en 1668, en tareas de patrullaje en el Golfo de Venezuela, se enfrentaron a una fuerza muy superior de piratas que destruyó tres barcos y dejó más de 130 muertos. Fue el peor desastre de la Armada de Barlovento. También, Guillermo, hay otra acción en 1696. Cuatro buques franceses echaron ancla frente a la Rada de La Guaira, haciéndose pasar por la Armada de Barlovento, y al día siguiente capturaron al barco de 40 cañones, el Santo Cristo de Maracaibo, que era del capitán Francisco de Córdoba, que servía también como buque anual para reabastecer y llevar a España los productos de la isla de Margarita, ¿no? Conocido como el petache de Margarita. Y bueno, las noticias llegaron a los españoles y las baterías de La Guaira reaccionaron y el Santo Cristo es recapturado, que fue el galeón de mayor porte de la flota de Indias de 1702 y curiosamente fabricado en el astillero de Maracaibo, por cierto. ¿Qué otras acciones, Guillermo, qué otras acciones bélicas nos puedes resaltar de la Armada de Barlovento? Bueno, realmente, como digo, muchísimas son fundamentalmente desconocidas, ¿no? A lo largo de todo el siglo XVII, porque son acciones que, bueno, se llaman acciones, curiosamente, ¿no? No se llaman batallas ni grandes combates. Eh, Al final, son acciones, como decía antes, fundamentalmente de la mentalidad de guardacosta, también a una acción corsaria. Se puede considerar en algún caso, ¿no? Una acción que sí que fue bastante famosa y además, digámoslo así, ya en el 18, que sí que se entiende con este concepto, que fue precisamente la acción de la oreja de Jenkins, ¿no? Porque realmente el capitán español, Julio de León Fandiño, que es cuando captura el buque de Jensen, el Sí, Rebeca, perdón, Jenkins. Jenkins, el Rebeca, entonces es cuando le corta la oreja, perdón, y es cuando supuestamente le dijo aquello, lo de ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si la mismo se atreve, ¿no? Que fue realmente luego cuando se produce bueno, la guerra del asiento, ¿no? La guerra de la oreja de Jenkins y demás, ¿no? Ya como digo, en el siglo XVIII. En el 17, fundamentalmente, eso son acciones más pequeñas de defensas costeras y demás. También acciones, defensas de la carrera de Indias y en algún caso también apoyo a acciones más importantes, como por ejemplo, prácticamente en el momento de su, en fin,
de su creación o incluso antes de su creación, ¿no? Porque cuando hablamos también de la recuperación de la isla de Nieves y demás, ¿no? De este tipo de acciones, también en la zona de Sao Paulo, de Puerto de Bahía y demás, también este tipo de buques, ¿no? Que ya estaban, como digo, no creada como tal la flota de Barlovento, pero sí estos buques, pequeños buques, también colaboran, ¿no? En la escuadra de Osorio, ¿no? De Almirante Osorio, y toman parte de este tipo de acciones, ¿no? Acciones que son muy importantes porque de hecho se recuperan, se expulsan ingleses y holandeses de esas islas y permite que no haya, digamos así, colonias, por decirlo de alguna forma, donde se puedan apostar, pues que fundamentalmente era el objetivo, ¿no? Objetivo que ya había intentado Drake en el siglo anterior, pues hacer apostaderos o hacer, digamos así, ciertas colonias donde puedan juntarse, pues eso, piratas y corsarios para atacar las costas españolas, ¿no? Definitivamente sí que se consigue, o sí que consiguen a principios del 18 hacerse con la zona de Jamaica y demás, y luego realmente esa parte de las Antillas se convierte de una zona, pues bueno, realmente de piratería, ¿no? La famosa isla de Tortuga, pues bueno, al final prácticamente es donde se juntan la mayor parte de piratas y corsarios para atacar supuestamente las costas españolas, aunque luego realmente uno investigando se da cuenta que realmente atacaban mucho más las costas inglesas, atacaban mucho más las 13 colonias, atacaban buques mercantes británicos fundamentalmente y demás. La razón hay que buscarla precisamente porque existía en el 17 la Armada de Barlovento y en el 18 existía en La Habana la escuadra de La Habana y también las escuadrillas, ¿no? Que hemos hablado antes en la zona, pues tanto de Puerto Cabello, La Guaira, en fin, Portobelo, Cartagena de Indias y demás, ¿no? Y yo diría que estas son las principales acciones y más importantes. Como digo, muchas son desconocidas, pero fundamentalmente importantes porque realmente son las que permiten que el comercio funcione realmente, ¿no? Hablando de esto que acabas de mencionarnos, estas pequeñas escuadrillas, ¿no? Que ya hay en el siglo XVIII, me hace recordar a la flota americana del Caribe, ¿no? Que era una flota Mm, subsidiaria de la flota de Indias que conectaba el Nuevo Mundo con la península y ella estaba encargada del intercambio comercial entre los puertos caribeños como los de La Habana, Santiago, Matanzas en Cuba, los de Puerto Rico, ujú, que es San Juan Ponce, los de Santo Domingo, los de Venezuela que eran Cumaná, La Guaira, Puerto Cabello, Coro, Maracaibo, los de Nueva Granada, que eran Cartagena, Santa Marta y Riohacha, además de los países, o perdón, de los territorios de Centroamérica y mexicanos, ¿no? Y durante el siglo XVIII esta flota suministraba productos muy cotizados como el cacao, ujú, el azúcar, el tabaco, entre todos. Y esta flota estaba compuesta, como tú bien dices, por embarcaciones pequeñas, que eran barcas, canoas, guairos, ujú. algunas más grandes como los balauts o buques de vela, ¿no? Y claro, estaban estas pequeñas cuadrillas para proteger esta flota americana del Caribe, ¿no? Ujú. Sí, sí, y bueno, y de hecho, digámoslo así, los buques más pequeños de construcción americana eran realmente muy buenos y muy importantes. Hablamos también de goletas, hablamos de bergantines, hablamos de, pues eso, de faluchos, hablamos de este tipo de buques, ¿no? De navegación relativamente sencilla, también porque normalmente no había gente suficiente para hacer unas grandes dotaciones, pero sí que había muy buenos marineros, ¿no? Marineros muy experimentados y de hecho la mayor parte de los pilotos, ¿no? Y de los prácticos de puerto, en fin, de la zona de América, evidentemente eran americanos, ¿no? Nacidos en América. Y de hecho los españoles lo solían llevar incluso cuando había una grandísima flota, una gran armada que iba a América, solían embarcar este tipo de pilotos precisamente para hacer el pilotaje en las costas, porque conocían las costas mucho mejor que los españoles peninsulares, ¿no? Esto es una cosa que sí que se hacía mucho y que de hecho sufrieron muchísimo los ingleses y los franceses y también los holandeses, ¿no? Porque precisamente, como decía antes, no conocían las costas y de hecho, pues cuando iban tenían bastantes problemas, ¿no? De hecho, pues bueno, Drake se estampó un par de veces en alguna de estas defensas, los holandeses Sí. también y los franceses también, ¿no? Entonces, de ahí la gran importancia. Una importancia, como digo, también fundamentalmente técnica. Técnica por construcción, técnica por estudio de la costa y también técnica por navegación. De hecho, también en el 18 luego fue muy importante, ¿no? Cómo los prácticos precisamente americanos defendieron las defensas, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, ¿no? De la época de 1762, 63 y demás, y posteriormente también, pues resulta que las defensas, por ejemplo, de Montevideo, Buenos Aires, resulta también en el contexto, ¿no? Del Río Grande, ¿no? Precisamente de Uruguay y demás, pues resulta que realmente son estos pilotos, ¿no? Los que hacen la mayor parte y facilitan muchísimo a las flotas españolas, ¿no? Flotillas españolas, fundamentalmente eso de fragatas, bergantines y demás, hacer esas labores de caza
y defender también las costas frente a estos ataques, ¿no? De hecho, las costas, en fin, prácticamente se puede decir que se defendían solas. ¿Por qué? Porque estaban muy bien fortalecidas en muchísimos casos, con buenas baterías de cañones, muy bien diseñadas, ¿no? Diseñadas prácticamente con la mentalidad de defensas costeras del siglo XVI, que se fue implementando con la traza italiana del XVIII y demás, pues bueno, luego resulta que con los propios ingenieros y propios arquitectos que ya habían nacido en América o que habían nacido en España y se habían ido a América y que habían vivido en América prácticamente toda su vida, resulta que fortalecen esas costas y prácticamente son inexpugnables, ¿no? De hecho, pues bueno, Herrera, uno de los famosísimos, su hija, Rafaela de Herrera, pues es muy famosa precisamente en la zona de, si no recuerdo mal, creo que es también Colombia y demás, por la defensa del Castillo de la Inmaculada, ¿no? Entonces, como digo, al final, la parte americana contribuyó de forma muy determinante, de hecho, a la defensa de lo que es el Imperio Español, que se habla muchas veces, se habla un poco de esta contribución, y al final, pues eso, el Imperio Español realmente, si consiguió durar tanto tiempo, fue porque, por un lado, la España peninsular puso cierto tipo de recursos, ¿no? Pues además de hombres y demás, pero también la parte americana, ¿no? La contraparte, pues puso también muchísimos recursos, fundamentalmente también humanos y en fin, de apoyo y demás para conseguir ese tipo de defensas. Curioso ahora que nombraste al pirata inglés Francis Drake, porque cuando trata de tomar la ciudad de Maracaibo tiene problemas con la barra de Maracaibo para pasar por ella, ¿no? Porque era muy baja la profundidad del mar, de la laguna, ¿no? La entrada de la laguna y no pudo pasar. Una vez que pasó, no pudo salir, mejor dicho, y es por eso que lo atrapan en esa acción bélica. Pero bueno. Guillermo, ya estamos llegando al final de este podcast y por último, sabemos que a finales del siglo XVIII el navío Santísima Trinidad llegó a ser la nave almiranta, ¿no? De la escuadra que estaba en el Caribe, repostando varias veces en los puertos venezolanos y en más de los 200 años que funcionó la Real Armada de Barlovento, más las escuadras del Caribe, las pérdidas por ataque fueron mínimas. Y podríamos decir que es una de las operaciones navales más exitosas de la historia, ¿no es así? Sí, porque de hecho, bueno, es una ruta marítima que prácticamente duró, podríamos decir, desde, bueno, casi se puede decir desde el descubrimiento de América hasta el siglo XIX. Hablamos de prácticamente 400 años que España mantuvo el monopolio, ¿no? del comercio con América, con sus territorios, evidentemente, pero sobre todo un éxito absolutamente tremendo porque fue en fin, una ruta marítima que nunca fue disputada por ninguna otra potencia, ¿no? Francia nunca intentó disputarla, el 16-17 evidentemente no podía porque realmente la marina francesa es prácticamente del siglo XVII. Inglaterra todavía, en fin, era una potencia emergente en el siglo XVI, aunque intentó hacer ataques más allá de los golpes de mano de tipo Drake, algunos corsarios y piratas, no podía hacerse con el control de una ruta marítima tan importante y tan grande, ¿no? Era prácticamente imposible que lo hiciera. Y incluso en el 18, cuando realmente la Royal Navy se considera que ha despuntado, ¿no? Que realmente iguala incluso en algún momento del siglo XVIII, puede incluso superar a la Real Armada Española, tampoco consiguió disputar precisamente esta ruta marítima, ¿no? De hecho, ahí está precisamente la famosa guerra de la Guerra del Asiento, donde lo intenta y no lo consigue, ¿no? Con esas defensas, como digo, defensas americanas. En la Guerra del Asiento se gana fundamentalmente gracias a la defensa de Cartagena de Indias, las defensas también de las costas de Cuba y demás, y las defensas de Puerto Cabello y La Guaira, ¿no? Esas defensas son las que consiguen que España gane la guerra porque los británicos se dan cuenta que no pueden, que no van a conseguir nada en definitiva, ¿no? Que intentan atacar las costas y que no consiguen nada, más allá de perder hombres y además de forma muy desastrosa, como sabemos que le pasó a Vernon y a otros almirantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, realmente fue muy exitosa porque consiguió cumplir con su objetivo, que era que un cierto tipo de bienes, ¿no? De productos llegaran de América a España y otro tipo de bienes y productos llegaran de España a la parte americana, ¿no? Fundamentalmente en un sentido hacia España. Cuando, me parece curioso porque muchas veces habla de, bueno, el oro que España llevó, bueno, sí, oro y plata España extraía de América y traía a la península. ¿Pero qué llevaba España a la península? Fundamentalmente productos manufacturados, llevaban ricas telas, en fin, llevaba toda la parte del comercio europea que sí que España se hacía con ella y la llevaba a América. Y de hecho es curioso, ¿no? Porque América, en cierto momento, llegó a ser más rica que incluso que la propia Europa, ¿no? De hecho, ahí está, por ejemplo, México, ¿no? Lo que hoy en día podríamos decir la parte de Ciudad de México, ¿no? Nueva España y demás, pues era la zona, se concentraba la mayor parte de riqueza
podríamos decir casi del mundo, ¿no? Tanto en tamaño, en población, como también en dinero, ¿no? En riqueza. Y lo mismo La Habana, el puerto más importante del mundo, el puerto más rico estaba en La Habana. Pero también Venezuela era muy rica en aquel momento, ¿no? Como decíamos, precisamente la parte comercial, ¿no? De la compañía guipuzcoana, pues estaba prácticamente yendo y viniendo de la zona de Bilbao, del Cantábrico, a Venezuela, ida y vuelta, en fin, transportando desde personas en fin, a productos, a cuestiones en fin, joyería, en fin, de todo tipo de productos. Muy importante, aunque, como digo, muchas veces se habla poco de las personas. Es que muchísima gente iba a América a casarse. Esto era muy típico, pasaba mucho. En mi familia, por ejemplo, pasó eh, muchos hombres en fin, de razonable buena familia española, oficiales de la Real Armada, oficiales de guerra y demás, del ejército y demás, iban a América a casarse con las ricas herederas de los criollos americanos, ¿no? Y luego se quedaban allí para vivir y hacían allí su vida. Bueno, esa gente, quiero decir, son gente como tú, Emilio, quiero decir, la que se quedó allí, descendientes de españoles y descendientes también de americanos en fin, que hicieron familia, formaron familia y ahí se quedaron. Por eso digo que al final la contribución es en los dos sentidos, ¿no? Y el intercambio es en los dos sentidos. Hacia España va un cierto tipo de cuestiones y hacia América va otro. Y al final, como digo, realmente los ataques que se intentaron hacer sobre la flota del Tesoro fueron mínimos, los que se intentaron fracasaron prácticamente todos, y los que tuvieron éxito fueron generalmente ataques de retaguardia, es decir, cuando queda descolgado algún buque, algún galeón, algún buque, alguna nao o lo que sea, se ataca, se consigue, en fin, apresar o tal, o lo que pasó más frecuentemente, si se perdió alguno, fundamentalmente fue a causa de las tormentas, ¿no? Cuando se habla pues, de la Orca de Lima, ¿no? Famosa y demás, pues la mayor parte fueron cuestiones de las tormentas. Una que realmente a veces bueno, se medio confunde o se intenta mezclar y tal, es el ataque de la batalla de Barú, ¿no? A principios del siglo XVIII, y ahí se intenta, pues bueno, como que fue más o menos exitoso, pero realmente no, pero tal, bueno, fue una cuestión un poco, en fin, es un poco controvertida, ¿no? Otra curiosa, ¿no? También del 18 es como Antonio de Gaztañeta resulta que en Portobelo burla a una escuadra británica que estaba bloqueando el puerto, lo burla y consigue traer a España, pues era una cantidad de dinero, creo que eran como 10 millones de reales, ¿no? Para una barbaridad para aquel momento. Como estas hay muchísimas, podríamos estar toda la tarde y vamos, y toda la semana incluso hablando de este tipo de acciones, y nos damos cuenta realmente, no deja de confirmar lo exitosa que fue la ruta, tanto a nivel económico como a nivel puramente también militar. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Es una operación militar, digamos que puede ser hasta la más exitosa de la historia de la humanidad, sin duda alguna. Así que bueno, ya nos quedan 4 minutos con 50 segundos. Guillermo, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Pues nada, fundamentalmente recordar, ¿no? Venezuela, aunque sea un maravilloso país que, de hecho, hay mucha tradición, yo diría, de tierra, ¿no? Terrestre, en fin, pues también recordar que fue una importante zona costera. En fin, remarcar esa parte costera, esa parte de Puerto Cabello, La Guaira, ahora y demás, ese tipo de puertos, ¿no? Que realmente fueron muy importantes y que entró muchísima riqueza y salió muchísima riqueza de ellos y que también formaron a grandísimos marineros y construyeron también buques muy, muy importantes. Con lo cual también es un motivo más, ¿no? Por la parte venezolana para estar orgulloso de esa marina, ¿no? Que tuvo y que compartió con España, que al final pues, es la misma marina. Exactamente, somos herederos de aquellas marinas importantes en la monarquía hispánica y hay que decirlo, Venezuela es el país con mayor kilómetros de costa Caribe, ¿no? En el continente americano. Así que bueno, Guillermo, ha sido todo un gustazo, como siempre, charlar contigo. Sabes que Venezuela Provincial es tu casa para hablar de esta historia que nos une y bueno, aprovechamos también para recordarles al público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Si quieren leer nuestros artículos de investigación histórica, pueden hacerlo a través tanto del Instagram y el Facebook de Venezuela Provincial. Ahí siempre estamos publicando nuestros artículos de investigación histórica. Aprovechamos también de mandarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Miguel Curvelo, Daniel Sierra, Domingo González, Mario Pérez y África del Valle. Si quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Así que bueno, Guillermo, ha sido un gustazo como siempre y a ver si nos volvemos a reunir pronto para hablar de estos temas de la Real Armada Española. Cuando quieras, un placer. Un abrazo y hasta pronto, Guillermo. Un Chao, chao. abrazo.
Hasta Adiós. luego.